¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, acá estamos en la primera edición. Vamos a estar haciendo la previa de la Comisión de Educación que arranca en un rato nada más, con todos los detalles, después de lo que dejó además la marcha Abrazando la Educación Pública, que fue una marcha multitudinaria, que fue una marcha donde, por supuesto, tuvo sus derivaciones políticas y se pretendió reunir esa agenda en una sesión especial que convocó la Unión por la Patria, que no consiguió, más allá de algunas expresiones en minorías, no consiguió el quórum necesario para avanzar con esa agenda que en realidad fue lo que dejó plasmada la marcha, pero lo que se viene tratando de generar desde hace una buena cantidad de meses, incluso con la creación de nuevas universidades, de lo que nosotros también hemos hablado largamente. Hola Lauri, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Meli? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes. Hola, Leito. ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo te va? Buenas tardes, sí, exactamente. Hoy también hubo actividad durante la mañana, ¿no? Con otras comisiones, así que también podemos recuperar un poco lo que pasó ahí. ¿Qué se espera que ocurra en la Comisión de Educación? Bueno, lo comentábamos un poco en el programa anterior. Está convocada justamente esta comisión para seguir debatiendo el presupuesto universitario. Sí. Vos hacías referencia recién, Meli, a la multitudinaria marcha que tuvo lugar hace ya 2 semanas y que de alguna manera disparó este debate de urgencia en la Comisión de Educación. Todavía no está convocada la Comisión de Presupuestos, que es clave para sacar un dictamen que pueda eventualmente ir al recinto. ¿Qué va a pasar hoy en la Comisión de Educación? Van a venir algunos invitados, entre ellos el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN. El presidente del CIN va a estar presente hoy, entre otras agrupaciones que, bueno, van a seguramente manifestarse en contra de esta decisión del gobierno de haber pisado las partidas universitarias y de financiar las universidades que creo que en total llegan, los otros días las conté. 40 más, son como 60. 68. Sí, está bien, teniendo en cuenta los institutos universitarios de formación y todo. Creo que solamente universidades son 60. Mira. Son un montón. Así que, bueno, ahí hay un problema porque ya cumplieron con la cuota, ya se han devengado todo el presupuesto de cada una de estas universidades, ya no tienen más presupuesto. Con lo cual es un tema para los legisladores de urgente resolución. La intención es empezar a dar el debate, ya empezó la semana pasada, pero seguir el debate esta semana y continuar la semana que viene, ya sí con la presencia del secretario de Educación, Torrendel, que vendría el martes próximo, por lo que me están confirmando. Sí, ayer le consultábamos, porque justo hablamos con el diputado Carvajal de la UCR, porque el UCR quedó como medio en una postura incómoda, porque, digamos, desde lo dialéctico marchó, acompañó, y además porque su historia misma, ¿no? Los obligaba un poco, forzaba la historia del partido político a que acompañaran este reclamo, si es un partido político que surge precisamente en las universidades. Pero después, bueno, me parece que ahí hubo como muchas contradicciones internas, entre otras cosas, porque no pudieron, digamos, resolver las diferencias para poder acompañar esa sesión especial. Sí, esa fue. Es como una postura, no sé, yo la describo como incómoda, no sé si se les ocurre otra manera de describirla, pero es como una serie de contradicciones, sobre todo para su electorado, ¿no? Desde lo ideológico, sí, la Unión Cívica Radical sigue en este debate de vamos atrás del kirchnerismo o no, un debate que sigue atravesando a la mayoría de los bloques políticos ajenos a la Unión por la Patria. Entonces, con eso cuando le dicen, pero van a votar con el kirchnerismo, pero van a bajar a dar quórum con el kirchnerismo, alguno se queda. Lo que pasa también tienen como, me parece, uno de los argumentos y que es bastante comprensible, es que también Sergio Massa pisó los presupuestos universitarios. O sea, entonces, también si querés, hay un aprovechamiento político de que Unión por la Patria vaya a una sesión o a convocar una sesión especial con este tema cuando tampoco se preocupó antes de este tema. Sí, es cierto, es verdad todo eso. Lo cierto es que también Sergio Massa ha hecho un uso político de las universidades, ¿no? Del presupuesto universitario. Cada vez que necesitaba blanquear algún tipo de política, siempre le pedía un informe a la UBA. ¿Sí? Y bueno, eso generó algún tipo de suspicacia
¿no? Por esta alianza entre algún sector del radicalismo de Evolución con el masismo. Bueno, a ver, al margen de estas cuestiones políticas, es cierto que el presupuesto universitario ha sido lamentablemente objeto de uso político por parte de los gobiernos y de sectores de la política, justamente porque las universidades, al gozar de autonomía, tienen un presupuesto sobre el cual no rinden gastos, no rinden cuentas sobre sus gastos, a diferencia de otras partidas presupuestarias, ¿no? A ver, hubo mucha, me parece, imprecisión sobre los datos que se vertían respecto de la UBA, por lo menos, ¿no? Que no son las únicas universidades públicas, pero bueno, son universidades emblema. Por ejemplo, ¿fueron auditadas? ¿Cuándo fue la última auditoría? ¿Dónde está el resultado de esa auditoría? ¿Quién debe controlarla? Y en todo caso, ¿por qué no se hizo un control más exhaustivo que ahora, de golpe porrazo, empezamos a escuchar esto? Bueno, las universidades fueron cajas de la política, hubo un desgaste innecesario de presupuesto, o sea, como mucha imprecisión, donde después todo, digamos, el debate se basó en esto, ¿no? En comentarios que se repetían o se reproducían sin demasiado dato al respecto. Deme un minuto que, perdón, Leito, que te dejé con la palabra en la boca. Quiero saludar a nuestro próximo invitado, el diputado Paulón, que está conectado ya del otro lado. La provincia de Santa Fe, ¿cómo le va, diputado? ¿Cómo está? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En realidad desde 4 cuadras del Congreso, porque ahora a la 1 tenemos Comisión de Educación, así que en breve sumándonos al debate, a estas reuniones informativas, donde vamos a conocer más en profundidad la situación concreta del presupuesto universitario, con la idea de, en un plazo de no más de 2 semanas, poder tener un dictamen que pueda ir al recinto para subsanar la dificultad financiera que están enfrentando las universidades nacionales en todo el país. Bien, bueno, entonces ajustamos el GPS y lo encontramos más cerquita de lo que pensábamos, diputado. Entonces debiera haber dicho de la provincia de Santa Fe y no desde. Le consulto, pero recién hablábamos un poco sobre cómo o sobre qué vectores va a ir hoy el debate ahí en la Comisión de Educación. Yo decía que escuché mucha imprecisión, ¿no?, al respecto de cuál es el cuadro real de la complejidad que atraviesa la educación pública. No sé si usted coincide, no sé si hoy vamos a poder empezar a contar un poco con más datos, con más información al respecto. Totalmente. Primero porque se decía el otro día en la reunión de comisión que tuvimos la semana pasada, donde se estableció este plan de trabajo, nadie llega a la universidad sin antes pasar por las otras instancias educativas. Entonces, hoy estamos enfocados en una emergencia que pasa a vivir en las universidades nacionales, que tiene que ver con un congelamiento de los recursos y del presupuesto para gasto de funcionamiento, pero hay no solo lo que tiene que ver con salario docente, la paritaria nacional docente universitaria congelada, sino también cuestiones que tienen que ver con la educación obligatoria. Y creo que lo que tenemos que pensar, y es un poco lo que hemos propuesto muchos diputados y diputadas en la reunión del jueves pasado, es hoy enfocarnos, por supuesto, en la urgencia, que tiene que ver con devolver la capacidad a las universidades de financiar su mero funcionamiento. No estamos hablando de nuevos proyectos, de nuevas investigaciones. Eso es urgente porque esta política que lleva adelante el gobierno nacional de lo que no funciona o funciona mal, lo rompo, lo cierro y después veo, claramente para la universidad no va, y claramente los más de 1 millón de personas en las calles hace algunas semanas nos dijeron que hay un valor social en la universidad pública y que la tenemos que cuidar. Entonces, mientras mantenemos abiertas las universidades, y lo digo no en términos figurativos, sino lo digo en términos literales. Yo llegué anoche de Neuquén, estuvimos en una visita en la Universidad del Comahue con su rectora, conversando con estudiantes. La verdad que es desesperante la situación de muchas sedes. El Comahue tiene una extensión territorial muy grande, porque la Patagonia es muy grande. Lo mismo pasa con la Universidad, por ejemplo, San Juan Bosco, donde las sedes son en distintas ciudades que hoy, fruto del DNU y del congelamiento de los gastos de funcionamiento, están sin poder pagar gastos de alquiler, están con dificultades para la conexión de gas o de electricidad para sostener el mero funcionamiento de la universidad. Entonces, primero vamos a discutir esta urgencia, que es lo que nos convoca ahora y que es importante abordar.
y tenemos que poder discutir en paralelo el funcionamiento de las universidades. Seguramente podemos buscar mejores formas de auditoría de esos recursos, seguramente podemos encontrar distintos criterios de la inversión y la distribución de la masa general de recursos para gasto de funcionamiento, pero hagámoslo mientras las universidades siguen abiertas y brindando un servicio social tan importante. Diputado, bueno, interesante ese trabajo de campo que hizo usted de recorrer y que nadie le venga con un relato, sino usted con sus propios ojos ver cuál es el cuadro de situación de estas universidades en el sur de nuestro país. ¿Están realmente al borde del cierre, de no poder, por ejemplo, no sé, el mes que viene asegurar cursadas, asegurar la continuidad de algunas carreras? Si no se concretan las eternas promesas del gobierno nacional, que en las distintas reuniones habla de ajuste y reajuste de presupuestos, pero ese dinero no aparece, efectivamente está muy complicado. Te cuento, Melina, concretamente, la Universidad San Juan Bosco en la ciudad de Comodoro Rivadavia ha tenido que cerrar una de las sedes por no poder pagar el alquiler, porque cuando uno piensa a veces en la universidad pública, yo que vengo de Rosario, nosotros en la UNR decimos, bueno, Facultad de Medicina, edificio propio, Económica, edificio propio, la ciudad universitaria, un edificio propio. No en todos los lugares pasa esto, en muchos lugares las unidades académicas han crecido, la demanda ha crecido, por suerte hemos incorporado y ampliado la matrícula universitaria y eso implica, por ejemplo, alquilar. Entonces estamos realmente en riesgo de no tener, vos pensá, hacíamos un chiste ayer con un compañero en Neuquén que le decíamos, bueno, y distancia a Bariloche 400 kilómetros, y distancia a no sé dónde 400 kilómetros, y distancia al mar 400 kilómetros, pero al final son 400 kilómetros para todo, dice, y acá en la Patagonia mínimo 400 kilómetros para todo. Imagínate un estudiante al que le cierren la unidad académica en una localidad, en Trelew, en Madrid o en Comodoro Rivadavia, porque no se puede pagar el alquiler, no puede hacer, no es que se va a ir a 5 cuadras a cursar a otro edificio, queda desprovisto de esa infraestructura. Entonces es un debate que lo tenemos que dar con enorme seriedad, con celeridad, para evitar esta inminente afectación directa al cursado y reitero, ponernos a discutir en serio lo que haya que discutir, las condiciones, la distribución del financiamiento, cómo se conforman esos fondos, si tenemos que pensar distintos mecanismos para distintos planos. Algunos de los proyectos que plantean la emergencia incorporan el vector de los servicios públicos, o bien para que sean factor de ajuste de los gastos de funcionamiento, o bien para brindar una tarifa social a las universidades similares a las que en algún momento se pensó para clubes u otros entes públicos. Bueno, hay que pensar alternativas creativas en las cuales podamos seguir garantizando este vector de movilidad social ascendente tan fuerte que ha sido y que esperamos siga siendo la universidad pública en Argentina. ¿Y por qué se llegó a esta situación? ¿Qué le contaban ayer los estudiantes y los profesores que estuvo reunido con usted? Bueno, el primer factor, Melina, es el congelamiento del presupuesto nacional que a finales del año pasado, por un acuerdo entre los distintos bloques, fundamentalmente el ex candidato Sergio Massa y el ex candidato y actual presidente Javier Milei, de no votar un presupuesto por cómo había quedado el cronograma electoral y el cronograma de debate del presupuesto. Esto hace que estemos trabajando con un presupuesto prorrogado que le queda muy cómodo al presidente Milei. Por eso yo dije claramente el jueves pasado en la reunión de comisión que el Congreso tiene que recuperar la potestad presupuestaria y tenemos que recuperar esa potestad presupuestaria planteando que la ampliación de recursos del presupuesto nacional venga al Congreso. Estamos a tiempo de reconducir ese presupuesto con el acuerdo del Congreso, que es el ámbito natural del presupuesto. Si no, nos encontramos con estas enormes arbitrariedades donde cualquier rector o rectora tiene que ir puerta a puerta, un funcionario ir golpeando la puerta, viendo a ver dónde hace un poco más de ruido, para ver si alguien le larga un mango más o un mango menos para pagar la luz, el gas o un proyecto de investigación. Tenemos que buscar que ese presupuesto esté garantizado hasta fin de año, que sea en base a criterios objetivos y por supuesto no solo en este tema, sino en otros temas, trabajar para que el Congreso recupere su potestad presupuestaria, que es central, porque si no, estamos en una situación anómala, donde el presupuesto que debe haberse votado por el Congreso, en un contexto de cerca de un 200 y pico, 300% de inflación totalmente licuado, le da una enorme discrecionalidad al presidente Javier Milei
para definir políticas a espaldas de lo que marca la Constitución. Te quiero preguntar en otro orden de cosas, porque hoy es un día, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, de jornada piquetera. No sé si también lo será en otras provincias, pero entiendo que los reclamos se replican y tienen que ver con lo mismo. Y hay también un análisis, ¿no?, que me gustaría que usted pudiera aportar respecto del paro del jueves. Bueno, evidentemente el paro expresa las dificultades que los sectores trabajadores, jubilados, jubiladas, las pequeñas y medianas empresas y sectores de la industria están atravesando en un momento no solo de ajuste por licuación y por motosierra, sino también de frenazo de la actividad económica. Y ante esto, obviamente, la gente se moviliza. Yo creo que hay una práctica muy común de este gobierno, que es mirar al país como si fuera una planilla de Excel. Y todo el tiempo acá se ven números, un cuadrito, otro cuadrito, y el país no es una planilla de Excel. El país son las historias. Ustedes vieron la dificultad que tuvo el presidente para contestarle a la BBC qué hacíamos con la jubilada que no llega a fin de mes. Sí. Ya, bueno, no me expliques con un caso puntual. Bueno, son millones de jubilados que no llegan a fin de mes, que han tenido que cortar medicación, que han tenido que irse a vivir a la casa familiar o a la casa del hijo o de la hija porque no pueden pagar un alquiler o una pieza en una pensión. Y lo mismo pasa con los trabajadores, con los movimientos sociales. Hoy un programa Potenciar Trabajo quedó congelado en 70.000 pesos. ¿A ustedes les parece que 70.000 pesos es un monto con el cual cualquier persona puede siquiera, ¿cuánto compra? De arroz, de fideo, de azúcar. No existen. Hoy no comes ni 3 días, una familia no come ni 3 ni 4 días con 70.000 pesos. Entonces un gobierno con muy poca empatía, a la cual todo lo que tiene que ver con la condición humana le es ajeno, y esto va a tener repercusiones sociales. Y Argentina es una sociedad que en estos 40 años de democracia ha desarrollado una movilización muy intensa, muy importante, y por eso se ve expresado en los cortes de hoy, que son en todo el país efectivamente, y en el paro del jueves. Ojalá el gobierno del presidente Javier Milei pueda tomar nota, pueda entender que a este país lo habitamos 47 millones de argentinas y argentinas, y no 47 millones de celdas de Excel. Ahora, justamente sobre eso que está diciendo usted, diputado Paulón, ojalá que este gobierno pueda tomar nota. Por ejemplo, de la marcha universitaria, ¿usted interpreta que el gobierno tomó nota? No, pero para eso está el Congreso. Y la marcha universitaria nos ayudó a cerrar una brecha que en el Congreso existen otros temas, por ejemplo la ley bases, donde mayoritariamente el Congreso votó la ley, no es el caso nuestro, pero muchos de los sectores que apoyaron la ley bases hoy están trabajando para que las universidades recuperen su presupuesto. Y eso lo hizo la movilización social, la movilización en la calle. Por eso es tan importante mantener este vínculo con la ciudadanía, escuchar lo que está pasando en la calle y ponerle límites a un gobierno que piensa que en 4 meses se tiene que llevar puesto todo lo que no funciona, que no se pone a reflexionar de qué manera mejoramos lo que, aunque hoy funcione mal o no funcione, es importante para el país. Por eso esa marcha construyó una mayoría que no se pudo dar en esa sesión especial, pero que se va a dar muy pronto con un dictamen de mayoría en la Comisión de Educación y con una media sanción de una ley o de un proyecto de ley que le restituya la tranquilidad y previsibilidad presupuestaria a las universidades nacionales. ¿Quiénes van a participar hoy como invitados de la Comisión de Educación para repasarlo? Hoy vienen algunos gremios y sindicatos, representantes de la Federación Universitaria Argentina, algunos representantes de rectores y rectoras. El martes que viene seguimos con un nuevo grupo de rectores y rectoras, y también recibiendo a un grupo de estudiantes y de representantes de las distintas agrupaciones estudiantiles. Van a estar los gremios docentes, gremios no docentes. Bueno, tenemos 2 jornadas para trabajar y ver bien de cerca también qué es lo que está pasando en las universidades, y esperamos el martes 21 poder emitir un dictamen para ir al recinto. Muchísimas gracias, diputado Paulón. Lo estamos viendo entonces en el trabajo en comisión. Cómo no, ahí nos vemos. Gracias a ustedes. No, a usted, gracias. Buen día. Es el diputado de la provincia de Santa Fe, diputado socialista de Hacemos. Bueno, un bloque que viene siendo muy relevante, ¿no?, en el trabajo parlamentario. Sí, son un poco los árbitros por esto de ser el sector del medio, así se toma como un bloque idéntico en acciones parlamentarias. Al PRO y a la Libertad Avanza está equilibrado con Unión por la Patria, que es
la oposición dura, y estos bloques del medio siempre terminan jugando como árbitros en la mayoría de la discusión de las leyes, formación de comisiones, etc. Está pendiente qué pasa con la ley de bases en el Senado. Hoy empieza a trabajarse la ley de bases y el paquete fiscal en las comisiones del Senado. Y Lauri, vos trajiste un tema que tiene que ver con el blanqueo de capitales. Sí, es un tema que ha generado bastante controversia, sobre todo con Unión por la Patria, que ferozmente se opuso a este capítulo del paquete fiscal y sobre el que el gobierno tiene muchas expectativas de recaudación rápida. En momentos de vacas flacas siempre viene bien una moratoria y un blanqueo, no falta en ningún gobierno. El gobierno de Javier Milei no es la excepción. Así que justamente este paquete un blanqueo fiscal no se le niega a nadie. Es, como dice Pichetto. Miguel Pichetto, es una frase de cabecera del jefe de bloque de Hacemos Coalición Federal. Vamos a repasar rápidamente cuáles son los puntos centrales de este blanqueo de capitales que propone el gobierno, bastante generoso, por cierto. Hasta $100.000. Quienes quieran blanquear bienes, activos, etcétera, etcétera, hasta $100.000 no pagan nada. Ah, ok. No pagan nada. Así que adelante nomás, $100.000, clean caja. Después el régimen, después con montos superiores a los $100.000, hay dos opciones. Si uno puede mantener inmovilizado ese dinero superior a los $100.000 durante un año en una caja, en una cuenta bancaria especial, hasta el último día de 2025, no se le cobra ninguna alícuota. Ok. ¿Está? Siempre y cuando esa plata esté no se mueva, inmovilizada en una cuenta bancaria especial. Ahora, si tiene previsto mover ese dinero, ahí entran 3 etapas, ¿no? Okay. Que empiezan, y los voy a leer rápidamente para no equivocarme. Básicamente, primero, aclarar, ¿no? ¿Hasta cuándo rige el blanqueo? Hasta el 30 de noviembre de este año, ¿está? Así que es de poquitos meses nomás, es para este año. ¿Pueden entrar personas y empresas o solo personas? Hasta ahora son solamente personas. Ok. Personas residentes en la Argentina. Entonces hay 3 etapas y una escala progresiva que va del 5 al 10 al 15% de acuerdo al momento en que vos ingreses al blanqueo. Ah, perfecto. ¿Tá? Hasta el 31 de mayo, bueno, seguramente esto se va a modificar con la reglamentación. Claro. Pero hasta el 31 de mayo sería el 5%, hasta el 3 de agosto sería el 10%, y del 1 de julio hasta el 31 de noviembre sería el 15%. Así que bueno, como te decía entonces, aquellos activos que sean justamente exteriorizados, que sean blanqueados y que se mantengan inmovilizados en una cuenta especial superiores a los $100.000, no pagan nada. Alícuota cero. Y esto fue uno de los planteos que se hicieron desde Unión por la Patria y creo que se van a escuchar también en el Senado, Meli. Lo planteó el kirchnerismo diciendo que, primero, que es muy lábil, muy generoso, pero sobre todo hay pocos controles, advirtiendo de que esto podría generar ingreso de divisas provenientes del narcotráfico, sí, eso es lo que más del crimen organizado, sí, para blanquear capitales justamente de esos delitos. Y creo que esto se va a plantear en el Senado con mayor agudeza. Así que lo más probable es que ese tema, lo único que lo puede salvar al blanqueo en el Senado es que es coparticipable. Lo que se recaude del blanqueo. A las provincias les importa, les interesa. Obvio, entiendo, ¿no? claro. Así que habrá que ver hasta qué punto llegan los cuestionamientos. ¿Hay una estimación de cuánto es el dinero que está fugado de nuestro país? No, la verdad es que yo no lo sé si hay una estimación. Lo que tampoco se sabe es cuánto es o cuánto se puede estimar de la recaudación por el blanqueo de capitales. Justamente la Oficina de Presupuesto del Congreso se excusó de dar una estimación sobre lo que se podría recaudar, porque todo depende justamente de la voluntad de aquellos que quieren exteriorizar sus
Sí, además, activos. Lo que uno suele escuchar respecto de los blanqueos es que sí, se te piantó la cucaracha. Sí. Uno suele escuchar que por ahí decís, bueno, che, qué interesante esto, aparte estas condiciones son favorables, voy a entrar el dinero, y que uno lo que viene escuchando que ha sucedido en blanqueos anteriores es que medio como que te cambian las reglas a mitad de camino. Entonces como que son a veces cazabobos, ¿no? Que, bueno, efectivamente terminan entrando dinero muy facilito y después resulta que había una letra chica que no te la esperabas. Sí. Y que te viene un vuelto de algún otro lado. Pero, claro, tal cosa. ¿No? Y, sí. Uno es lo que mayormente escucha respecto de la desconfianza que muchas veces produce que cada gobierno incentive o fomente un blanqueo, porque por lo que dice Laura, porque se necesita recuperar todos esos dólares. Que Cristina Fernández de Kirchner decía, es mentira que no hay dólares en las reservas, están, solo que no están en el país, están fugados. Esa, por ejemplo, era una estimación que había respecto de dónde está el dinero también, principalmente en Estados Unidos. Sí, los paraísos fiscales, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos no es un paraíso fiscal, pero en paraísos fiscales en Estados Unidos, en Uruguay, hay varias plazas donde, bueno, los argentinos, creo que producto también de las desconfianzas que genera la economía argentina, bueno, eligen resguardar sus ahorros, su dinero, sus bienes, etcétera, en bancos en el exterior. Bueno, los sujetos que podrán ingresar al régimen básicamente son residentes argentinos, pero también, y acá lo mostramos en la placa, hay un sujeto, también se les admite a blanquear capitales a los llamados sujetos especiales de exclusión, que generó también bastante controversia en Unión por la Patria. ¿Por qué? Porque acá abarca a personas humanas que hubieran sido residentes argentinos fiscales en Argentina antes del 31 de diciembre de 2023. Es decir, todos aquellos que hoy por hoy, por ejemplo, ellos dicen, tienen nombre y apellido, son aquellos que alguna vez vivieron y fueron residentes fiscales, pagaron impuestos acá y que ahora viven en Uruguay y no pagan impuestos. Digo, Susana Jiménez. Marcos Galperín, digamos, entre tantos otros, pero bueno, básicamente ese es el cuestionamiento de Unión por la Patria. Y después, rápidamente vamos a hacer un raconto de qué se puede regularizar. Básicamente moneda nacional o extranjera, inmuebles sea en la Argentina o bienes en el exterior, también acciones, participaciones en sociedades, acciones, bonos, etcétera, también criptomonedas, en fin, un amplio abanico de activos, de bienes. Es increíble que la criptomoneda entre en un blanqueo y la criptomoneda no está regulada en nuestro país. Tal cual. Es como una contradicción que, bueno, no sé. Bueno, por eso lo generoso de este blanqueo, que, bueno, justamente fue uno de los cuestionamientos de Unión por la Patria. No así de los restantes bloques que en general lo aceptaron, en general después de haberles introducido algunas modificaciones para resguardar algunos controles, pero en general fue aceptado por los bloques dialoguistas. Bien, bueno, Lau, vos te despedimos ya, ¿no? Así es. Bueno, y nosotros vamos a hacer una pausa. Cuento con tu presencia al regreso. Muy bien, pausa cortita, ya venimos. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa. Estamos con Leo. Hemos sobrevivido a este bloque. Leo, nuevamente, como tantas veces. Como tantas veces. Exactamente, compañero de entrañables remadas. Sí. Leo, en un rato empieza la Comisión de Educación. Exactamente. Me pareció interesante lo que hablábamos recién con el diputado Paulón, porque me parece que a partir de lo que dejó la marcha a las universidades, hay como una agenda que es ineludible por el impacto que terminó teniendo esa temática y cómo también terminó abriendo la llave para otros reclamos, ¿no? O por lo menos esta posibilidad de que se expresaran voces desde la más absoluta... me parece que fue como una marcha muy orgánica, ¿no? Muy espontánea. Sí, bien. No pudiendo ser cuestionada por el gobierno nacional por haber sido motorizada por sectores como los sindicales o como sectores políticos más organizados, entonces eso también la hizo más genuina. Recordemos que fue el 25 de abril y fue un día después de este intento fallido que hablábamos al principio del programa de Unión por la Patria por encabezar o por intentar iniciar una sesión en la que se debía tratar o que se proponía tratar el financiamiento educativo. Luego de que fracasa esa sesión, como decíamos, porque la oposición, incluso aquellos sectores como el radicalismo que están referenciados en el tema educativo, no terminaron dando quórum en la totalidad de sus 34 integrantes. Bueno, eso le imposibilitó a Unión por la Patria y a la izquierda, que eran los que estaban al frente de ese pedido de sesión, el fracaso. Un día después la marcha y allí, advertidos por esa situación en la calle, es que se decide convocar a esta primera reunión de la Comisión de Educación, que fue el pasado jueves, el 2 de mayo, un día después del feriado. Alejandro Finocchiaro, del PRO, exministro de Educación de la provincia y de la Nación en la materia, le puso marcha al tratamiento de este tema en esa oportunidad con intervenciones de los diputados. Con una pequeña paradoja, ¿no? Porque el ministro Finocchiaro fue el ministro de las escuelas abiertas. Fue el ministro que durante la pandemia se peleó porque el tema de la educación se metió fuerte en la grieta, ahí donde en la provincia de Buenos Aires, bueno, vos llevas a tus hijos en esa jurisdicción, las escuelas permanecieron cerradas 2 años. Exactamente. Y los que llevábamos a los chicos en la ciudad de Buenos Aires, a través de padres organizados, sobre todo, se empezó a presionar para que las escuelas permanecieran abiertas, con una serie de protocolos, con las famosas burbujas. Bueno, el que no tiene chicos ni sabe de lo que estamos hablando, ni tampoco lo que hemos sufrido, pero les aseguro que la diferencia entre el que vivía de un lado y del otro, la General Paz, era abismal, ¿no? Nosotros mismos podemos ser el ejemplo de eso, por el deterioro que le produjo esto a nuestros hijos. Sí, y con intermitencias. En su momento se decía se abre, no se abre. La incertidumbre. Creo que volvieron y después volvieron a cerrar. Sí, por eso digo, esta intermitencia de que se volvió, después se advirtió con otro pico de coronavirus, se volvió a la virtualidad. Sí. Finalmente sí, la ciudad de Buenos Aires estuvo más en marcha que la provincia de Buenos Aires, o qué sé yo de vacaciones, creo que verano de 2021 en Chubut, decían acá nos cortaron las clases el 20 de marzo y el dengue llegó, el coronavirus llegó en agosto, en julio, agosto. O sea, es como que lugares donde no estaban tan expuestos, también en el interior, que muchas veces no se ve porque hablamos mucho de capital y del conurbano, pero en el interior también se sufrió muchísimo, además porque no estaban tan preparados por allí tecnológicamente en algunos lugares. Claro, la infraestructura tecnológica, más allá de lo disponible en cada uno de los hogares, de los alumnos y de los docentes, porque los docentes también tuvieron que convertir sus casas en aulas, y a veces no contaban con esos dispositivos, y la verdad que en ese momento los docentes se pusieron en evidencia el valor insustituible que tienen, el aporte que producen, donde la escuela no es solamente, digo la escuela, en realidad digo el aula, ¿no? No importa en qué instancia de la educación, no es solamente ese depósito de conocimiento, sino que es un espacio también para generar vasos comunicantes de chicos que pueden estar pasando por situaciones de violencia o por situaciones de mucha vulnerabilidad, por falta de acceso a lo más elemental. La escuela ahí funciona como un lugar de contención, de sostén y de acompañamiento de los chicos, de las familias,
y también de los propios docentes. Y hoy, de hecho, ahora mismo se están produciendo, por ejemplo, marchas docentes que están acompañando a esta jornada piquetera. Están encolumnándose también los docentes porque muchos de ellos están cobrando lo equiparable a una jubilación mínima, o sea, docentes por debajo de la línea de la pobreza, claramente. Y es muy delicada toda la situación. El otro día conversaba yo también con alguien que trabaja en el observatorio de la Universidad de Buenos Aires en Pulsar. Me decía que depende de la universidad, o sea, es una de las cuestiones que puede estar en riesgo, que es algo de lo que decía recién Laura también, ¿no? Que funcionó como un espacio de estudio, de examen, de investigación, y se usaron mucho sus aportes, sobre todo durante la campaña electoral. ¿Te acordás que había muchos informes que iba emitiendo Pulsar? Y me decía, mira, hay muchísimos compañeros despedidos, no sabemos con qué presupuesto contamos para investigaciones que ya están empezadas. No es solamente qué va a pasar con un alumno que está en tercer año de una carrera y no sabe si puede seguir la cursada, sino con digamos, un conglomerado muy importante de intelectuales o de docentes que están en el plano de la investigación y que tienen un aporte muy significativo para hacer a la sociedad. Sí, totalmente. Estábamos, bueno, eso que vos decís, y estábamos en que Finocchiaro, de ahí venimos, ¿no? Sí. Presidente de la Comisión de Educación, fija este cronograma, empezó el 2 de mayo, continúa dentro de algunos minutos, por lo menos a las 13 está la convocatoria, tiene tiempo hasta las 13:30 para reunir quórum la comisión y comenzar a trabajar en esta segunda jornada con algunos invitados, decíamos, del Consejo Interuniversitario Nacional, y queda para la semana que viene, también posiblemente para el próximo martes, la presencia de funcionarios del área para también dar el punto de vista del gobierno. Y lo decía el diputado Paulón de Santa Fe del Socialismo, que la expectativa es sacar dictamen, si pueden este martes 14, si no será una semana después, para tener un dictamen y una media sanción, decía el diputado socialista, con esa expectativa. También el socialismo fuertemente ligado a la cuestión universitaria. Así que bueno, eso es lo que está sobre la mesa en la agenda próxima que tiene que ver con la Cámara de Diputados. Bueno, Leito, también trajiste placas sobre la ley de bases. Placas sobre ley de bases, a ver, exactamente. Que empieza a debatir hoy en el Senado, en las comisiones, ¿no? Con la expectativa de que se pueda avanzar y donde, al parecer, todo marcha favorable. Para con un asterisco que tiene que ver con esta denuncia de Unión por la Patria, diciendo que el texto que llegó al Senado, el texto que llegó a la Cámara Alta, no es el que se había aprobado aquí en la Cámara Baja. Sobre todo se está poniendo en cuestionamiento lo que tiene que ver con la sanción del capítulo referido a la ley del tabaco, que tuvo muchas idas y vueltas en su reacción a último momento y en la posibilidad de ser incluido o no. Entonces, además de objetarse algunos ausentes o algunos deslogueados durante esa votación y la forma en que fueron contabilizados, también algún punto en la redacción del texto que salió de aquí y que fue girado al Senado. El presidente del Bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, le presentó hoy una nota al titular de la Cámara Baja, Martín Menem, advirtiendo sobre dicha situación y la posibilidad de que eso implique un cuestionamiento. También dicen que pueden pedir una nulidad. Lo expresó también el presidente, uno de los referentes del bloque peronista en el Senado, José Mayans, el formoseño, que también dijo, ojo con esto, que no sería lo que se habría tratado en diputados. Existe la aclaración por parte de la Cámara de Diputados de que no es así, que lo que se aprobó es lo que finalmente fue enviado. También el tema fue abordado esta mañana por el vocero presidencial Manuel Adorni, que dijo que fue un error de tipeo, que es una cuestión administrativa, pero que no es nada de fondo y que se está subsanando. Bueno, hay que ver si eso conforma o no a Unión por la Patria. En esa instancia estamos. De la ley de bases que, como bien decíamos, Meli, comienza en el Senado, pero que fue aprobada el 30 de abril, es decir, el martes pasado, aquí en la Cámara de Diputados, con uno de los puntos principales que tiene que ver con las facultades delegadas. El capítulo 1 es lo más importante, con lo que se encabeza este proyecto de ley, que tiene que ver con ver qué emergencias das y, a partir de allí, qué facultades se le delegan al presidente de la Nación.
Que todos los presidentes en general cuando desembarcan en un gobierno, es decir, quiero decir no cuando desembarcan en un gobierno, sino cuando estrenan gobierno, se les delegan facultades. Sí. No es algo que se le ocurrió solamente al presidente Milei. Digo porque puede haber alguien del otro lado desprevenido que diga, pero qué autoritarismo, cómo puede ser. Y en realidad es algo que casi sine qua non necesita un mandatario cuando estrena por lo menos su plan de gobierno para poder tomar las riendas. Claro. En un país con inestabilidad económica, y con un Congreso tan fragmentado que te dilata mucho. El ejemplo es la ley de bases. O sea, el Congreso obviamente es ineludible para un montón de cuestiones, por suerte, pero también cuando tenés muy loteado, lo tenés muy fragmentado en representaciones políticas, todo es mucho más lento. Sí, también es la primera vez por lo menos los últimos 40 años, en lo que tiene que ver con la vuelta de la democracia, que tenés un oficialismo con un número tan bajo. Entonces ahí sí por allí necesitas facultades delegadas porque se parte desde una base muy baja, que son 40, más allá de que el PRO... Pero el PRO es oficialismo. Exactamente. No les gusta que uno diga eso, pero perdón, pero es así. Uno ha escuchado... Es el eje oficialista pro la Libertad Avanza. Más que la Libertad Avanza, o sea, han sido voceros... Trabajaron mucho. Y han defendido con el cuchillo entre los dientes muchos artículos. Artondo, vos lo lees en Twitter Silvia Los Penato. A Diego Santilli lo lees en Twitter y parece un libertario. De toda la vida. Sí, porque como tiene más conocimiento público, sobresale más que algunos libertarios que todavía tienen perfil bajo. Entonces, sí, y además te voy a decir una cosa, el otro día hablaba con uno, con un libertario por otra cuestión, ¿no? Y me daba cuenta que le falta todavía también esta experiencia de ida y vuelta con los periodistas, sobre todo en televisión, que son tiempos muy acotados, claro, vienen de otras áreas de conocimiento, no es una crítica, sino que es una característica por ahí de las áreas de conocimiento a las que vienen, les falta como pocas horas tienen pocas horas de estudio. Claro, exactamente. No de estudio de tele. No, pero le falta más esa ida y vuelta, al saber los tiempos de la tele, estar expuestos. Entonces hay otros que tienen muchísima más experiencia, más trayectoria mediática en ese sentido, bueno, han tomado la voz cantante. Ahí los podrías coachear, digo, vos que pero estás en esto. Gusto, tenemos acá Melina Fleiderman, coacheo, sí, televisión, hace 30 años, ¿no? 30 llevamos. 30 años, escúchame, no tengo 60, tengo... Tenés 40. No voy a decir cuántos tenés, sí, porque cantando te los cuenta, pero... No, pero yo no tengo ningún problema. Bueno, no, vamos a poner 20, ponemos 25. Un poco más, sí. Bueno, estuve ahí. Sí, unos 20 y piquitos. Sí. Pero bueno, gracias por la publicidad. No, por favor, continuamos. Con todo gusto, pero y también pagando los honorarios. No, obviamente, pero le digo, si decía algún diputado nuevo que... Claro, Richard, que encima, viste, claro. Uno tiene que estar pluriempleado en lo posible. Que le interesa. Claro, siempre tan atento, perfecto. Yo te voy a considerar muchísimo estimado. Estamos con declaración de la emergencia. Se hablaba de 11, y esto también lo que vos decís, Mary, todos lo piden, decíamos en el bloque anterior, un blanqueo no se le niega a nadie. Bueno, últimamente también se puede decir que de hace 15, 20 años hasta acá, una delegación de facultades no se le está negando a ningún presidente. Originalmente, Javier Milei eran amplísimas las pedía facultades. 11, claro. Pedía 11, sanitaria, en seguridad, y quedaron económica, financiera, educativa, en salud, social, exactamente. Sí. Quedaron económica. En defensa, que uno también le llamaba la atención. Por eso era defensa, seguridad, casi todo lo que era ministerio, laboral, todas pedían. Exacto. Bueno, de las 11, de enero, febrero, que fue el primer Ley Bases 1, digamos, aquel debate que terminó naufragando cuando se debatía en particular, quedaron 4, económica, financiera, energética, y las que están anotadas ahí finalmente se sumó administrativa. Entonces de las 11 bajamos a 4. En lo Emergencia administrativa. Sí, administrativa es de las más cuestionadas por la oposición, pero como se votó en capítulo, como no se votó artículo por artículo, el tema pasó más allá de que muchos dijeron, emergencia administrativa, estamos en contra, pero los que decían estamos en contra, pero como se vota capítulo entero, lo votamos, apoyaron la votación por capítulo. ¿Pero qué sería la emergencia administrativa, perdón? El organigrama del Estado. El mapa del Estado. Sí, ponele como principal. Es que, sí, por ejemplo, se está dando mucho que
los jubilados cuentan que ante tanta desorientación de información, por ejemplo, van a las oficinas del ANSES y en algunas oficinas no hay el personal porque todavía no llegó la gente para hacerse cargo de todas las oficinas y darle atención al público. Sí, más los despidos que se dieron. Se dieron muchos despidos. Por aquí, gente que tenía alguna sucursal de ANSES cerca tiene que ir a otra, entonces esa se colapsa, se está acomodando un poco todo, hay que ver cómo se aprovecha esto, teniendo en cuenta este paradigma del gobierno nacional de que cuanto menos presencia del Estado mejor. Entonces, bueno, hay que ver allí cómo es la organización administrativa, que como te decía, terminaron avalando algunos, haciendo discursos en contra, pero después avalando porque se votaba por capítulos, entonces había sido uno de los temas que había trabado la primera parte del debate en enero y febrero. Bueno, ahora se cambió el método de votación, lo que fue importante, Silvia Lospenato, lo decías vos, la diputada del PRO, en lo que fue ayudarle a La Libertad Avanza en la organización del debate, y entonces ese tema termina saliendo. Del primer texto, que eran 11, y ahí vos las decías, Meli, las tenemos en placas también, porque aquí todo se plasma en placas, obvio, en Diputados TV, económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de defensa, tarifaria, eso es importante, energética, sanitaria, administrativa y social. Me estaba fijando si la tarifaria sale de las 11, pero queda la energética. Entonces ahí tenés como, bueno, no es tarifaria, pero es energética. Si bien se le van a poner algunos límites porque no tiene esa facultad delegada, en materia de energía sí la tiene, económica y financiera, que siempre son las más importantes, y lo que decíamos también, la administrativa. Vemos la siguiente placa. En principio eran, van a ser por el plazo de un año, y originalmente eran por 2 años y renovables por otros 2. Y eso fue lo que generó mucha polémica. Fue lo que hizo que pusieran el grito en el cielo, desde muchas voces opositores. Vos decís, las facultades delegadas las piden todos los presidentes y se las vienen dando, sí, pero nadie se había animado al llegar al Poder Ejecutivo a pedir 4 años de facultades delegadas. Es decir, dame todo mi mandato presidencial de facultades delegadas, le dijo al Congreso. O sea, Congreso, bueno, el discurso de espalda al Congreso de la asunción del 10 de diciembre marcaba un poco ese sentido. Finalmente se intentó que sean 4, 2 que le daba al Congreso desde diciembre de 2023 a diciembre de 2025, y en diciembre de 2025 Javier Milei podía decir, bueno, las facultades delegadas están buenas, sirven, yo, Javier Milei, las extiendo por 2 años más. El Congreso le dijo no. En todo caso, las extiende el Congreso por 2 años más, era la contrapropuesta original, cuando todavía se mantenían los 2 años. Después fue un año y la posibilidad de que el Congreso la diera por 1 año más. Finalmente quedó en 1 año y hay que ver qué se hace en diciembre de este año cuando se venzan, porque la fecha de... Algunos diputados te dicen que la fecha de corte sigue siendo el 10 de diciembre, más allá de que la ley se va a terminar sancionando en posiblemente fin de mayo o junio. Se cuenta el año de facultades delegadas como desde el 10 de diciembre al 10 de diciembre. Claro. O sea que ya tiene medio año perdido, entre comillas, porque el DNU 70 también le dio bastantes facultades para ir avanzando, que va en paralelo con esta ley de bases. Como te decía, quedaba a criterio del Poder Ejecutivo. Finalmente esto es lo que se dio de baja. ¿Y qué le dijo el Congreso? El Congreso le dijo al Poder Ejecutivo que deberá informarle mensualmente y en forma detallada sobre el ejercicio de facultades y los resultados obtenidos. Es decir, tomá, te doy las facultades, Poder Ejecutivo, pero vengan y díganme, más allá del informe del jefe de gabinete, que tiene que ser mensual y que por ahora no se viene cumpliendo, también tienen que dar este informe detallado. No dice que sea verbal, o sea que puede ser escrito, pero tiene que todos los meses decirle al Congreso, con las facultades delegadas hice esto, esto, esto y esto. Entonces, eso es lo que se aprobó. Ese capítulo posiblemente pase en el Senado porque no es de los más discutidos. Hablábamos en el primer bloque que blanqueo, grandes inversiones, ganancias o alguna otra cuestión referida a economías regionales o a situaciones puntuales de las provincias sí pueden llegar a dar más debate en el Senado. Facultades delegadas, esto es lo que se aprobó en diputados, esto es lo que comienza a debatir hoy una comisión del Senado.
Exactamente, y vamos a estar pendientes porque, hasta donde nos cuentan, falta definir los votos de algunos senadores, es decir, de algunos gobernadores. Hay gobernadores que aseguran que la ley sale, que es muy importante la gestión que se ha hecho en ese sentido para poder negociar coordinadamente para que la ley salga, pero atentos a seguirlo de cerca porque todo puede pasar. Vamos a hacer una pausa porque estamos ahí a la expectativa del arranque de la Comisión de Educación. Ya hacemos este sobrevuelo, este repaso en vivo por la sala a donde en un ratito nada más el diputado Finocchiaro va a darle comienzo a la comisión. Así que hagamos una pausita corta para retomar desde este mismo lugar la transmisión cuando regresemos. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas. Pero de lo que estoy absolutamente seguro es que pese a esa diversidad de posiciones, los 305 convencionales aquí reunidos coincidimos en el ideal de una patria grande, justa y soberana, con un pueblo que se realiza en plenitud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra.
Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Y un minutito creo que ha pasado ya de las 13 horas. Les doy la bienvenida a Martín. Martín Bravo, ¿cómo va? ¿Qué tal, Meli? ¿Todo bien? Ceci, y muy bien. Ceci, ¿qué tal? ¿Qué tal, Meli? ¿Todo en orden? ¿Cómo les resultó llegar hasta acá? Vos que venís desde La Plata, ¿había cortes? Había cortes, sí, no los vi porque el GPS, digamos, me mandó por otro lado. Sí. No me mandó por el habitual, en vez de por 9 de julio me sacó por atrás, pero vine bastante bien. Bastante bien, todo, sí, porque, bueno, bien temprano empezaron como a sellar los bloqueos, los ingresos a la ciudad de Buenos Aires en esta jornada piquetera, que es la antesala también de las consignas que van a escucharse el día jueves, que es un paro total a donde casi todos los gremios van a... Ay, se me cruzó... No es algo literal, pero se me cruzaron los cables. Pero ustedes no teman, no es más que algo técnico, no simbólico. El día jueves hay un paro total de actividades, sobre todo muy atentos a lo que pueda pasar con la ley de bases y con la aprobación del paquete fiscal, ¿no? Porque... Sí, y además está convocado, bueno, desde hoy empieza en el Senado el tratamiento de la media sanción que se obtuvo en la Cámara de Diputados. Hay plenario de comisiones, van a desfilar varios funcionarios para defender tanto la ley de bases como el paquete fiscal. Y el jueves, el día del paro, es un día que el Senado, por lo menos el oficialismo, tiene intenciones de dictaminar. De sancionarlo. Sí, de dictaminar en plenario de comisiones. Hay que ver si llega con los tiempos y bueno, y qué sucede también con esta jornada de paro. Y es lo que se pretende obstruir o por lo menos obstaculizar. Hay que ver qué es lo que termina sucediendo, digo, con esta jornada prevista para el jueves sin transporte, porque este es el diferencial. Claro. En los paros anteriores se garantizó el transporte y los transportistas a partir de las 6, 7 de la tarde, es decir, cuando se preveía que uno ya había regresado a su casa, ahí se sumaron a las movilizaciones. Se supone va a ser un paro mucho más contundente en términos de que no va a haber prácticamente alternativas para movilizarse a los lugares de trabajo, dado que todos han ya anunciado que suscribían y las actividades en su gran mayoría se suscribían, dado que además el capítulo laboral está supeditado a una resolución de la justicia, entonces ese derecho a parar está garantizado. Si estuviese vigente ese capítulo que indica que hay que garantizar un mínimo de trabajadores en
en las actividades que son consideradas esenciales, bueno, por ahí el panorama sería distinto, pero bueno, todavía eso está bajo la órbita de la justicia, entonces se tiene que garantizar el derecho al paro. Estamos en la víspera de la Comisión de Educación, que eso ya si querés podemos ir chusmeando a ver qué es lo que está pasando con esa sala vacía, poquita gente. Muy pocas personas, esto está convocado para las 13 horas, es el diputado Finocchiaro, que yo no veo bien, pero me parece que es el que está ahí en la cabecera, no veo bien. Sí, ya se sentó todo. El único puntual. Sí, está esperando que le lleguen los invitados, ¿viste? Que le vaya cayendo gente al baile. Claro, y tengo, si querés, Melia, la lista de expositores, por lo menos de algunos de los que van a participar en el día de hoy. Está Sonia Aleso, de CETERA. Recordemos que se van a tratar sobre todo los proyectos que tienen que ver con el financiamiento de las universidades nacionales, pero también hay una pelea por parte de Unión por la Patria para que se incluyan otros como el FONID, que afecta sobre todo a los salarios docentes. Después también hay un rector, Daniel Vega, de la Universidad Nacional del Sur, es la universidad que está en Bahía Blanca. El rector Darío Kuczynski, que es de la Universidad de José C. Paz. También Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas. Carlos De Feo, de CONADU. Otro gremio docente, FEDUN. También hay estudiantes, hay representantes estudiantiles, como por ejemplo Lucille Levy, que es presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires, la FUA. Hay también especialistas de distintas asociaciones que también fueron convocados. Así que estos son, hay rectores, vicerrectores, especialistas o investigadores y referentes estudiantiles, además de representación de los sindicatos docentes también. Básicamente ese va a ser un poco las exposiciones que vamos a ver en el día de hoy. Y también conocer realmente el cuadro de situación en números, ¿no? El cuadro de realidad de cada una de las universidades, que son más de 60. Recién hablábamos con el diputado Paulón de la provincia de Santa Fe, que estuvo ayer recorriendo las universidades del sur, las del Comahue, no me salía. Comahue, tenía mucho diptongo, no me salía. Que estuvo recorriendo las universidades del sur y decía, hay edificios que son propios, pero hay edificios que están alquilados, entonces hay renovaciones de alquiler que están impagables, entonces las universidades además tienen esa complejidad porque tanto se ha abierto la plaza de estudiantes y las ofertas de carreras que antes con los edificios que se contaban que eran propios alcanzaba, y después las universidades se fueron extendiendo, alquilando edificios. Les vinieron los nuevos alquileres como cualquier inquilino y están en precios exorbitantes. Las tarifas que afectan notablemente, estamos hablando solamente de los gastos de funcionamiento de las universidades, ¿no? A eso después hay que sumarle los sueldos, que es el 90% del presupuesto. Hay proyectos también para tratar de bajar las tarifas a las casas de estudio. Hay proyectos en diputados. Y hablabas de Alejandro Finocchiaro, que es un diputado del PRO, aliado del oficialismo, porque como decía Jessica, ya como sabemos la ley bases se aprobó en diputados, el paquete fiscal también, y ahora se empieza a discutir en el Senado, dentro de muy poquito, ahora en un ratito nada más. Y entonces la Cámara de Diputados tiene su agenda con otros temas. Hay una disputa, como siempre, por la agenda, y este tema es uno de los que generan más consenso dentro de la oposición, ¿no? Después de la marcha masiva universitaria, hubo un pedido de sesión especial que, se acuerdan, por muy poquito no consiguió quórum la oposición por 6 diputados, y lo que hizo Finocchiaro, aliado del oficialismo, es convocar a esta comisión para de alguna manera canalizar la discusión a través de las comisiones y evitar una nueva convocatoria al recinto, con el riesgo de que sí hubiesen podido conseguir esos 6 diputados que le faltaban. Lo que el oficialismo hace también es no convocar, por ahora por lo menos, a la Comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert, que también tiene giro estos proyectos, entonces es una forma de frenar el avance, que no haya dictamen en las dos comisiones como para ir al recinto y canalizar la discusión por acá. Ahí vemos que, digamos, por la representación que tiene esta comisión, seguramente vayan a participar
otros diputados que no forman parte de la misma. Ahí estamos viendo que van llegando cada vez más legisladores y también asesores. El tema es de vital importancia porque hay más de 60 universidades e institutos universitarios que están en una situación crítica, no solo por la cuestión que recién comentábamos, sino después porque no pueden asegurar la continuidad de algunas carreras, de cuatrimestres concretamente. De hecho, también el diputado Paulón precisaba que en las universidades del sur hay algunas que ya tuvieron que cerrar la puerta, por lo menos de manera preventiva, para evitar que la cuestión se ponga todavía peor o que se generen más gastos sin saber si efectivamente se van a dar esas partidas que anunció el gobierno. Y después algo que mencionábamos en los programas anteriores, no sé si ustedes coinciden, como el nivel de imprecisión que también ha caracterizado toda la cuestión que quedó expresado con las marchas universitarias. Por ejemplo, no, si las universidades no se pueden auditar porque son autónomas. Bueno, sí se las audita. El problema es hace cuánto, quiénes controlan o quiénes reciben esos informes, qué arrojaron esos informes, si se pueden ordenar cosas más como específicas para auditar o si es algo que se audita de rutina. ¿Cuál fue el rol también de Unión por la Patria o más bien del masismo? Digo del masismo porque mientras Sergio Massa fue el ministro de Economía también se pisaron los presupuestos universitarios y se criticó mucho que fuera justamente él el que reapareciera en la escena en la marcha con la familia. Después él explicó que lo hizo porque su hija es estudiante universitaria de la educación pública y le pidió que la acompañe en la marcha y de hecho marchó con ella y con su esposa, con Malena. Pero bueno, esto, ¿no? Como mucho relato y poco dato respecto de la cuestión universitaria. Sí, y en el medio también vos decías hace un rato, Meli, que bueno, hay una parte que son los gastos de funcionamiento y después está el reclamo de la docencia universitaria también, ¿no? Sí. Que, como bien decías, todo lo que son los salarios se lleva buena parte, están en la discusión de paritarias, es lo que más retrasado, por lo menos lo que denuncian desde los gremios, es que está muy retrasado con respecto a la inflación, algo que se repite, ¿no? Porque es un acumulado de pérdida. Mira, Jessy, perdón que te interrumpa, pero ya está empezando en este mismo momento la Comisión de Educación. Ahí vemos que está todo dispuesto. Nos vamos a quedar con esa imagen, con ese trabajo y nosotros, por supuesto, retomamos en cualquier momento aquí la transmisión en DTV. Ahí vemos que se están terminando de organizar. Está Alejandro Finocchiaro ya tomando el micrófono. Están seguramente acomodando los últimos detalles para empezar a debatir y escuchar, como bien decía Jessy recién, a los invitados que está previsto hoy expongan ante la comisión con los distintos detalles de los informes, de los distintos cuadros de situación de todas las universidades públicas y los institutos universitarios. Ahí vemos también a la diputada Osuna y a las distintas autoridades, el diputado Valdés. Le reconozco las nucas ya a esta altura. Hugo Yasky también integra la comisión, Dania Tabela de la Unión Cívica Radical, que está también sentada esa autoridad en la comisión y siempre se ha dedicado mucho también a todos los temas universitarios y educativos. Exactamente. Está un poco vacía la sala todavía. Ahí vemos al diputado Castañeto de pie y algunos otros que vamos reconociendo. Digo vacía porque intuía que iba a haber muchos diputados interesados en, como se dice, cursar de oyente en esta comisión independientemente de formar o no parte. Pero es un día también muy complicado para movilizarse por la Ciudad de Buenos Aires. Aquellos que no lo hicieron bien temprano en la mañana seguramente tendrán algo más de complicación porque los accesos a la ciudad están cortados, a pesar de que la ministra Patricia Bullrich había dicho que iba a implementar el protocolo antipiquete para muy buenas tardes. Los cortes de rutas. Ahora vamos a dar comienzo a esta sesión informativa de la Comisión de Educación. Dos cuestiones.